Compañeras, compañeros, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, que lo tenía bastante abandonado. Estoy hoy 25 de diciembre grabando este vídeo y voy a hablar sobre un tema muy interesante, que además es algo que me han pedido a través de las redes en una encuesta que hice y que creo que es un tema que va a ayudar a muchísima gente, sobre todo personas con las que hablo a diario, en lo que me dedico ahora. Y este tema es el miedo. Como en la mayoría de vídeos que suelo hacer y de clases que suelo impartir, lo que voy a hacer es explicar teóricamente de qué se trata y luego voy a compartir técnicas prácticas que a mí me funcionan y me han funcionado hasta ahora, tanto en el día a día, en lo cotidiano, como en decisiones más importantes o más trascendentales. Dicho esto, lo primero que tendemos que entender es ¿qué es el miedo? El miedo básicamente es un mecanismo de defensa, o sea, es una respuesta innata, biológica, evolutiva ante un estímulo o una situación de peligro para nuestra supervivencia. Es decir, estamos en peligro y nuestro cuerpo automáticamente se pone en un estado de alarma. Comenzamos a segregar las hormonas del estrés como adrenalina, cortisol, aumentamos nuestra circulación sanguínea, tensamos nuestros músculos, limitamos nuestra atención también, o sea, ponemos el foco en una sola cosa. Es por eso que vemos mucha gente cuando tiene miedo, cuando están estresadas, como que es imposible dialogar o intentar hablar con esa persona porque no somos capaces de discernir cuando estamos en esta situación. En resumen, te prepara tu cuerpo para una situación de peligro. De hecho, se suele hablar mucho de los conceptos de lucha o huida, que seguro que lo han escuchado. Y aunque hay más conceptos, se suele escuchar solo esto porque, bueno, como seres humanos que somos dominados por el ego, pues tendemos a verlo todo de forma binaria, ¿no? O blanco o negro, frío o calor, arriba o abajo, etcétera. Y como casi todo en la vida, pues siempre hay una escala, ¿no? O siempre hay una opción en el medio. Y en este caso, no solo hablamos de lucha o huida, que sí son dos respuestas para las que te prepara esto, pero hay una tercera, que es la congelación, de la cual seguramente pocos habían escuchado. Y que si lo piensan, pues tiene todo el sentido del mundo. Seguro que muchos han visto la película de Jurassic Park, ¿no? Parque Jurásico aquí en España. El tiranosaurio, por ejemplo, cuando aparecía, pues evidentemente no puedes luchar contra él porque no vas a ganar, pero tampoco había que correr porque te iba a perseguir. Y entonces lo suyo era quedarse inmóvil. Y obviamente, aunque los dinosaurios pues, no convivieron con los humanos, pero esto lo vemos en el reino animal. Por ejemplo, ante un oso, que son animales territoriales, o ante un tiburón, por ejemplo, lo peor que puedes hacer es huir. O sea, lo que tienes que hacer es centrarte y plantarte de frente. Lo mismo incluso con algo más cotidiano, con un perro agresivo, pues lo peor que puedes hacer es huir porque te va a perseguir. Tienes que enfrentarle, ¿sabes? O quedarte inmóvil. Y esta respuesta automática pues nos da la capacidad precisamente de poder hacerlo de una manera más eficaz. Entonces, estos tres conceptos de lucha, huida o congelación son muy importantes y luego entenderán el porqué de esto. Dicho esto, queda claro que el miedo fundamental que tenemos, la madre de todos los miedos, es el miedo a la muerte. Esto era necesario, en un entorno primitivo pues era extremadamente útil. De hecho, es lo que nos ha hecho pues sobrevivir durante generaciones. El miedo al fracaso, al rechazo, al exilio. Como digo, en un entorno salvaje todo esto significaba la muerte prácticamente. Incluso el fracaso, el rechazo significaba que no te quisiesen dentro de tu tribu, con lo cual pues tampoco podías reproducirte, con lo cual pues no podías tener una descendencia. Y al final de eso va la naturaleza, ¿no? De que puedas transmitir tus genes a partir de ahí. Y de hecho es que lo vemos los padres, las madres, bueno, la mayoría, digo la mayoría porque no todos, pero cuando tienes un hijo, la importancia o el valor de tu vida suele pasar a un segundo plano y el hijo suele ser la prioridad. Y es lo mismo, esto tenía sentido evolutivo, biológicamente hablando. ¿Por qué? Porque una vez que ya has transmitido tus genes, pues prácticamente ya has cumplido tu función y ahora tu función es proteger esa descendencia para que los genes pues se sigan transmitiendo. Sin embargo, a día de hoy, todos estos miedos que he dicho antes tienen mucho menos sentido, o sea, ya no son tan necesarios como antes. ¿Cuál es el tema? El miedo sigue siendo una emoción básica y podemos crearla con nuestra mente, es decir, sin necesidad de que haya un peligro real. De hecho, muchas veces lo hacemos solo con imaginarnos un escenario o con anticiparnos a algo que nos pueda generar dolor, aunque en la mayoría de casos pues ni siquiera llega. Y aunque llegase, tampoco tendríamos ninguna ventaja o no generaría nada el comenzar a tener miedo antes de que pase.
Y aquí aparece el problema, que esa misma respuesta evolutiva que nos sirvió durante miles de años sigue apareciendo a día de hoy con miedos que muchas veces son infundados o miedos que no son de vida o muerte. Por ejemplo, yo qué sé, llegar tarde al trabajo, llevarte mal con tus compañeros, con tu jefe, que se te rompa el coche, tener problemas, conflictos con tu relación de pareja, con tus padres incluso, que llegues justo a fin de mes, que hablaron mal de ti, que te criticaron. Todos estos miedos más leves siguen generando una respuesta en tu cuerpo, ¿vale? Aquí es donde aparece pues, el estrés constante, tensión muscular crónica, incluso ansiedad, pues, depresión, y todo esto puede terminar llevando a problemas de salud mucho más graves si no se soluciona. Y aquí, bueno, esto daría para hacer un vídeo entero, pero tampoco voy a hablar de eso porque no soy un experto ni soy un profesional de la salud, así que pues en estos temas no me voy a mojar. De lo que realmente quiero hablar en este vídeo es de algo mucho más profundo, algo más filosófico, y es la capacidad que tiene el miedo para frenarnos, para limitar nuestro crecimiento, para estancarnos en la vida, incluso para hacer que nos pasemos toda una vida, años, en un sitio donde no queremos estar. Y para poder trabajar esto, trascenderlo, pues lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la mente humana a nivel consciente y a nivel inconsciente también. Es decir, si entendemos la mente o el cerebro, si lo queremos llevar a algo tangible, como un 100%, aquí, bueno, estaría bueno tener una pizarra, pero no la tengo, la pediré para próximos vídeos. Como decía, si entendemos esto como un 100%, lo que es la corteza prefrontal de nuestro cerebro ocupa un 20%. Esta corteza es la parte evolutivamente o biológicamente hablando más reciente de nuestra evolución, o sea, lo que más hemos ido desarrollando en las últimas etapas de nuestra evolución. Y de hecho, esta corteza, o sea, es la que nos permite ser seres más racionales y poder pues razonar objetivamente, poder utilizar la lógica, mejor dicho. De hecho, esta parte es precisamente lo que nos separa del resto de animales, que obviamente muchos también la tienen, mamíferos sobre todo, pero no la tienen tan desarrollada como la nuestra. Esto es lo que nos ha permitido ser pues, la primera especie en la cadena, la más inteligente. Sin embargo, esta parte de nuestra mente más racional y más analítica, que es la que nos permite tomar este tipo de decisiones, es, como dije antes, solo un 20%, es decir, el otro 80%, que es nuestra mente inconsciente, es la que toma la mayoría de las decisiones. Por ejemplo, todas esas decisiones pequeñas, cotidianas, que tomamos día a día, como, no sé, qué ropa me pongo hoy, qué voy a cocinar hoy en el almuerzo, por qué calle me voy a ir al trabajo, todo este tipo de decisiones que no requieren ningún esfuerzo a nivel cognitivo o analítico, pues las tomamos inconscientemente. Incluso decisiones más importantes, como por ejemplo, comprarme una casa, tener una pareja, son quizás decisiones, por ejemplo, en el caso de una casa que comparamos, ¿sí? Distintos sitios, distintas casas, lo que tienen, habitaciones, depende si tengo hijos o no, los precios, la zona, etcétera. Son todo, sí, analizamos opciones lógicas, sin embargo, todo esto viene de una emoción. Si lo llevamos a lo más primigenio, hay una razón por la que estás comprando la casa, y es porque quieres una seguridad para ti, para tu familia, quieres la satisfacción de poder vivir bajo tu propio techo, por ejemplo, y lo mismo con una pareja. Estás buscando una pareja para pasar el resto de tu vida, si esa persona quiere, por supuesto, pues igual buscas ciertos rasgos y si conoces a varias personas, pues compararás y tomarás decisiones en función de eso, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo. Detrás, ¿qué es lo que hay? Una emoción que te empuja pues a querer compartir con alguien, a querer tener a alguien que te apoye en los momentos que le necesites. No sentirte solo, básicamente. Muchas veces lo hacemos por eso. Dicho esto, independientemente de la decisión y de dónde venga, cuando nos hacemos conscientes de ella, nuestro cerebro siempre va a buscar justificar esas decisiones que hemos tomado, justificarlas con la lógica, aunque sean decisiones que hemos tomado a nivel inconsciente o emocional. Por ejemplo, volviendo a los mismos ejemplos, si hoy decidiste ponerte una camisa blanca en vez de una negra y yo te pregunto por qué lo hiciste, pues tu cerebro me va a buscar una justificación y me va a decir, bueno, porque era la que tenía más cerca en el armario, por ejemplo, o yo qué sé, porque hoy está soleado, o porque voy a tal sitio y me conviene más tener una camiseta blanca que negra, por ejemplo, o porque has decidido comer pescado y no carne hoy, aunque haya sido de manera inconsciente.
vas a buscar una explicación y me vas a decir por qué. Comí carne hace 2 días y hoy tocaba pescado, o porque el pescado me aporta omega 3 y lo necesito, yo qué sé, cualquier explicación. Y esto funciona para bien o para mal. Es decir, si tomamos una buena decisión, la justificaremos, lógicamente, y si tomamos una mala decisión, pues también justificaremos por qué hemos tomado esa mala decisión. Entonces, volviendo al tema del miedo, si yo en un ambiente primitivo me enfrento a un animal salvaje e incluso a otro ser humano en una lucha de vida o muerte, tomar una buena decisión en ese momento va a aumentar mis probabilidades de supervivencia. Y si tomo una mala decisión, pues lo más probable es que sea la última decisión que tome. La diferencia es que a día de hoy esas decisiones ya no son de vida o muerte como antes. Por ejemplo, dejar un trabajo, no te vas a morir. Dejar una pareja, cortar una relación, tampoco vas a morir. Emigrar de tu país, tampoco. No estamos hablando de vida o muerte. Pero nuestra mente no reconoce, se comporta igual, segrega las mismas sustancias y nos induce al mismo estado y a la misma toma de decisiones que hablamos antes. Luchar, huir o congelarnos. Siempre vamos a tomar una de estas 3 decisiones. Y para entender cómo se traduce esto en nuestra vida cotidiana, tenemos que entender también 2 conceptos psicológicos. Y es que las personas tomamos decisiones en base a 2 motores, ¿no? o 2 motivadores. Uno es huir del dolor y el otro es conseguir el placer. El primero siempre será el más fuerte, porque huir del dolor, o sea, es algo que estás viviendo a día de hoy. Si tú estás en un trabajo que no te llena, que no te gusta, que no llegas a fin de mes, si estás en una relación que es tóxica, que te sientes ansioso, que te preocupa, que estás estresado, eso lo estás viviendo hoy. Ese sentimiento, esa emoción, la tienes hoy, la estás sufriendo, con lo cual las ganas de salir de ahí son muy grandes. Por otro lado, conseguir el placer. Si tú te quieres comprar una casa, te quieres comprar un coche mejor que el que ya tienes, cosas tan banales como, bueno, comprarte cierta ropa que te gusta, por ejemplo. Eso son cosas que aún no tienes, o sea, que no estás viviendo, son cosas que quieres llegar a vivir, ¿vale? Entonces, esa sensación de tenerlas, lo que te va a aportar emocionalmente, todavía no lo estás sintiendo, todavía no lo estás viviendo, te lo puedes imaginar, pero no ha llegado aún. Y ya sabemos que este tipo de cosas de las que estoy hablando, tanto sea las que dije antes, huyendo del dolor, o las de conseguir un placer, estoy hablando de cosas importantes, como las que he mencionado, ¿vale? No estoy hablando de cosas cotidianas, como el qué voy a comer, o el qué me voy a poner, o por qué camino me voy a ir. Y este tipo de cosas importantes que son más trascendentales en nuestra vida, siempre pues implican un cambio, implican un precio a pagar. Y muchas veces no queremos exponernos a ese cambio, no queremos atravesar o pagar ese precio. Por tanto, estas decisiones importantes que implican salir de nuestra zona de confort son precisamente las que más miedo nos dan. Y si has estado atento a lo que he dicho antes, ya sabes lo que va a pasar cuando aparezca este miedo. Lucha, huida o congelación. Entonces, si el dolor de seguir igual en esa situación que no quieres es más fuerte que el de cambiar, lo más seguro es que luches. Esa va a ser tu primera opción. Si las ganas de conseguir algo que aún no tienes son más grandes que el precio que tienes que pagar, vas a luchar también por ello. Ahora bien, si ese dolor para ti no es suficiente, si la situación de incomodidad en la que estás no es suficiente para que te atrevas a salir de tu zona de confort, o eso que quieres en la vida pues no te motiva tanto, pues lo más seguro es que huyas y que luego te pongas justificaciones lógicas de por qué no vas a hacer eso. Porque, yo qué sé, porque no te ves capaz, porque no estás preparado, porque nadie te apoya, porque qué dirán los demás. Todo ese tipo de cosas, pues, justificaciones lógicas que te va a poner tu cerebro para poder dormir tranquilo por la noche de por qué no estás yendo a por lo que quieres. Ahora bien, si con esas justificaciones, pues, consigues dormir tranquilo por las noches y vivir el resto de tu vida conformándote con lo que tienes sin ningún problema y siendo feliz, pues ya está, has tomado la decisión de que esa va a ser tu vida y serás feliz con ello. Ahora, el verdadero problema aparece cuando nos quedamos en el medio, cuando nos congelamos, cuando ni huimos ni luchamos,
Cuando no somos capaces de tomar una decisión, de quedarnos en el mismo sitio, pero ya no solo eso, sino que nos quedamos igual, pero seguimos anhelando cambiar o estar en un lugar diferente. Seguimos procrastinando, seguimos desvelándonos, seguimos pensando en qué podríamos hacer, cómo lo podríamos hacer para poder conseguir lo que queremos. Cuando seguimos imaginando la vida que podríamos tener, pero que no nos atrevemos a dar el paso de empezar a conseguirla. Y ese miedo, esa respuesta al miedo, ese sí que es nuestro peor enemigo. No el decidir si sí o si no, sino el no ser capaces de decidir. Tiene más valor, más coraje la persona que es capaz de decir que no a algo que la persona que no es capaz ni siquiera de tomar una decisión. Eso es lo que nos paraliza en la vida, lo que no nos permite avanzar. Y que además sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos por dónde tenemos que empezar. Eso es lo peor de todo. Y aún no nos atrevemos. Y ya no solo que nos paralice, sino que además pues nos genera arrepentimiento, nos genera frustración, nos quita la tranquilidad. De hecho, hace tiempo leí una frase que ahora no me acuerdo quién la dice, pero decía algo como: la indecisión es el mejor amigo de la mediocridad. Y no puedo estar más de acuerdo. Si quieres una vida mediocre, pues ya sabes lo que tienes que hacer. No decidir nada nunca. Y bueno, hasta aquí la chapa de hoy sobre los miedos. A partir de aquí, si quieres seguir siendo la misma persona que has sido hasta ahora y vas a poder dormir tranquilo con eso, puedes salirte de este vídeo. Si por el contrario quieres empezar a cambiar, quieres superar esos miedos, quieres empezar a tomar decisiones importantes en tu vida, quédate en el vídeo porque ahora te voy a dar los tips que utilizo yo para poder hacer esto. Y adelanto que no van a ser tips fáciles, no hay un botón mágico. No. Esto no va de ponte a meditar todos los días 15 minutos o lleva un diario, o escribe lo que te da miedo o háblalo con alguien. No, son cosas mucho más difíciles de hacer, mucho más introspectivas. Y lo primero que me parece lo más esencial, lo más filosófico de todo es tener un propósito. En la vida hay que tener un camino marcado, o sea, hay que tener aspiraciones, hay que tener un sitio donde queremos llegar. Y ojo, ese sitio no es algo inerte, ¿vale? No es un mundo idílico que va a ser como te lo estás imaginando perfectamente. Eso va a ir cambiando con el tiempo. O sea, a medida que el mundo avanza, a medida que tú creces como persona, ese propósito va a ir cambiando. Pero tiene que haber algo a lo que puedas aspirar, a lo que puedas perseguir, porque eso es el verdadero motivante, ese es el motor que te impulsa. Y cuando los miedos aparezcan, recordar por qué estás haciendo lo que haces, cuál es tu propósito, es lo que te va a permitir ser capaz de atravesar ese miedo, no desaparecerlo, porque el miedo no va a desaparecer, pero ser capaz de tomar decisiones a pesar de ese miedo. Y como te decía, esto no es algo fácil, no te vas a sentar una hora a pensar o a escribir y vas a encontrar tu propósito. No funciona así. No le puedes preguntar a ChatGPT cuál es tu propósito, ni a tus padres. Esto te va a llevar días, semanas, sino meses de introspección, de buscando realmente qué es lo que quieres en la vida y cosas realistas a las que puedas ir accediendo. Porque una vez que te marques ese propósito, tendrás que marcarte objetivos, metas que te vayan acercando a eso. Cuanto más lejano veas ese propósito, más objetivos tendrás que trazarte de manera más realista para poder llegar ahí. Porque si no, va a pasar lo contrario, vas a abandonar. Ahora bien, si no empiezas a buscar tu propósito, porque aquí habrá mucha gente que dirá, bueno, es que el propósito me llega, o hay gente que sí, que le ha llegado su propósito, pero hay mucha gente que no le llega nunca, de hecho a la mayoría de personas. Y por eso la mayoría de personas pues se quedan siempre en donde están, aunque no quieran. Entonces, si no te llega ese propósito del cielo, pues tu trabajo es buscarlo. Y una vez que lo hayas encontrado, te toma el tiempo que te tome, el siguiente paso, lo siguiente que tienes que hacer es cambiar tu identidad en función de ese propósito. Es decir, si yo quiero ser una persona saludable o del mundo fitness, un entrenador personal, y a día de hoy tengo malos hábitos, como mal, tomo alcohol, pues lo primero que tengo que hacer es cambiar la identidad de la persona que soy para poder llegar ahí. Si quiero ser comunicador y hablar en escenario frente a cientos, miles de personas en algún momento, pues lo primero que tengo que hacer es, si me considero una persona tímida, introvertida, cambiar esa percepción de mí.
¿vale? ¿Y cómo cambio esa percepción? No es sentarme y decir, vale, ahora ya no soy tímido, no va a pasar así. Pues tendrás que hacer cosas que vayan rompiendo esa identidad. Tendrás que empezar a comer bien, tendrás que empezar a entrenar más. En el caso del primer ejemplo que ponía, y en el otro caso tendrás que crear más contenido, tendrás que exponerte frente a más personas, hablar más, trabajar tu comunicación, etcétera. Entonces, va de tener un propósito y luego marcar un plan, marcar objetivos y luego, obviamente, pues tener la disciplina para cumplirlos y no depender de la motivación. No voy a profundizar aquí porque tengo otro vídeo en el canal donde hablo sobre motivación, disciplina y propósito. Ahora, para cambiar tu identidad, te recomiendo que pienses en lo que dije antes. Las personas tomamos decisiones por huir del dolor o por conseguir el placer. Entonces, son cambios importantes. O sea, cambiar tu identidad es algo trascendental en tu vida, con lo cual recuerda el por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿De dónde quieres huir o qué quieres conseguir? Y que eso sea lo que te empuje a hacerlo. El tercer punto es, entrénate, sal de tu zona de confort, exponte a la incomodidad. Y esto va muy hilado con lo que dije antes. Desde el sofá, viendo Netflix, no va a pasar nada distinto en tu vida. Entonces, levántate y empieza a tomar las acciones que tienes que tomar para que empieces, pues, a cambiar tu identidad. Sea lo que sea, que a lo que te quieras dedicar. Exponerse a la incomodidad no necesariamente tiene que estar alineado exactamente con lo que estás haciendo. Por ejemplo, me ducho con agua fría. Eso es salir de mi zona de confort. Eso es ponerme a la incomodidad. Voy a un sitio y hablo en público. Digo una verdad incómoda a alguien que necesita escucharla. Todas estas pequeñas acciones son las que van forjando esa identidad. Cada vez que las haces, te crees más de lo que eres capaz de hacer y te vas convirtiendo en esa persona. Es un músculo que se va entrenando. Quieres comer hígado porque es muy saludable, pero no te gusta, odias el sabor. Oye, pues busca la forma de prepararlo de otra manera y vas comiendo de una forma que poco a poco pues lo vayas introduciendo y al final te darás cuenta de que no era tan malo como pensabas. Así que ya sabes, cada vez que tengas la oportunidad de salir de tu zona de confort y de exponerte a una incomodidad, hazlo sin pensarlo, porque si lo piensas, no lo haces. Lánzate y sé el primero en intervenir, en decir algo, aunque pienses que es ridícula la idea, en grabar un contenido, en subirlo. Todas estas cosas, y esto lo voy a hilar con el siguiente punto, que es, de hecho, una frase de las que le escuché a uno de mis mentores y que se me ha quedado grabada a fuego, es acción masiva imperfecta. Es hacer, hacer y hacer. La acción lo es todo. Lo demás da igual. La acción es lo que hace que todo vaya mejorando poco a poco. Si no hay acción, no hay mejora continua. Entonces da igual si no está perfecto, hazlo. Si el contenido que creaste, el fondo no es perfecto, no está como te gusta, los subtítulos, me da igual, súbelo. No tienes tus 40 minutos para entrenar o tu hora y solo tienes 10, 15, da igual. Haz 100 flexiones con eso, pero haz algo. Y lo último que te voy a decir, me parece lo más práctico de todo y es algo muy personal, es algo que yo siempre utilizo. De hecho, no es la primera vez que lo comparto, lo he compartido alguna vez en alguna clase o en algún otro contenido. Yo suelo utilizar, normalmente utilizaba 2 frases, ahora utilizo 3 frases, preguntas, mejor dicho. Son 3 preguntas que a mí siempre me han ayudado mucho y me siguen ayudando cada vez que tengo que enfrentarme a tomar una decisión importante y que me genera precisamente ese miedo, porque, como ya decía, el miedo siempre va a estar, no podemos erradicar el miedo, con lo cual tenemos que entrenarnos para actuar con él, ¿vale? La primera de estas frases es, ¿qué es lo peor que puede pasar? A la hora de enfrentarte a algo, y esto es un concepto muy, muy estoico, y es el hecho de pensar siempre en el peor escenario. Siempre me refiero cuando tienes que tomar este tipo de decisiones. Es decir, imaginarnos el peor escenario de aquello que vamos a hacer siempre nos va a hacer darnos cuenta de que no es tan malo como pensamos. O sea, muchas veces magnificamos la gravedad de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, si tengo que dejar mi trabajo y buscar uno nuevo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que en el nuevo no me acepten, pues volveré al viejo. Si tengo que hablar frente a un montón de personas, en mi primera ponencia o conferencia, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me trabe, que me quede en blanco, que salga mal. Da igual, esa gente a los 10 minutos, cuando salga por la puerta, se habrá olvidado de quién soy. Y cuando lleve 100 conferencias,
o 100 ponencias, dará igual la primera, lo que hice en la primera. Entonces siempre piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar de lo que estoy haciendo? La segunda frase que siempre me hago es, ¿cuánto tiempo va a durar? Es decir, ese peor escenario, imaginemos que se materializa, que dejo mi trabajo y el proyecto en el que me involucré, por el cual dejé mi trabajo, el emprendimiento, lo que sea, el otro trabajo, al final no se dio, no funcionó, y esto ya me ha pasado. O no quedé en eso, o hice mal la entrevista del otro trabajo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a durar eso? O sea, ¿cuándo vas a tener otro trabajo? ¿Te vas a morir? No te vas a morir. Entonces, en el caso de la ponencia, del escenario, me quedé en blanco, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a durar hasta que eso pues quede en el olvido? Y de hecho, lo que me gusta de esto es que el cuánto tiempo va a durar también depende de nuestras propias acciones. Por ejemplo, el hecho de que yo olvide haberme quedado en blanco en esa ponencia va a depender de cuántas ponencias sea capaz de hacer en menor tiempo posible para que esa quede atrás. Y lo mismo con el trabajo. Va a depender de cuántas puertas toque o cuántas entrevistas haga. Cuanta más haga, pues más rápido eso va a quedar en el olvido. Lo mismo con dejar una pareja, por ejemplo. ¿Es lo peor que puede pasar? Que pase un mal momento de ansiedad, de depresión, o sea, que alguien me deje, por ejemplo. Vale, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a depender de cuánto pues, me desarrolle yo personalmente y pues, sea capaz de superar eso e incluso de salir, socializar y buscar nuevas parejas. Y la tercera pregunta que agregué recientemente es, ¿se puede corregir la decisión que he tomado? Y cuando te haces esta pregunta, te das cuenta que en la mayoría de casos sí que se puede corregir. Aunque no sea de la forma tal cual como era antes, pero bueno, de eso va la vida, ¿no? Todo es un cambio. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Entonces, si dejas tu trabajo para dedicarte a algo nuevo y si eso sale mal, siempre puedes volver a donde estabas. ¿Qué habrás perdido? Habrás perdido tiempo, seguramente, habrás perdido dinero, también seguramente, pero el dinero ya sabemos lo que es una energía, se recupera, pero habrás ganado experiencia. Serás mejor para la próxima batalla o la próxima decisión que tengas que tomar. La mayoría de la gente no se atreve a cambiar el lugar donde están, que además es un sitio donde no quieren estar por miedo a hacer algo nuevo. Pero si lo piensas, es ilógico. O sea, si ya estás donde no quieres estar, no vas a quedar peor. ¿Qué pierdes? Tiempo, dinero. Si ya has perdido bastante por no moverte de donde estás. Tener miedo a estar en una posición mejor de la que estás ahora no tiene sentido. El mayor miedo que debes tener es a que se te pase la vida estancado en un lugar donde no quieres estar. A que te quedes con la duda de ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese salido bien? Todo eso que no me atreví a hacer. Y lo peor de todo es el arrepentimiento. Que llegue el final de esa vida y lo único que sea que te arrepientas de no haber sido capaz de tomar las decisiones que te podían haber cambiado eso. De haberte quedado congelado por el miedo. Hay estudios y de hecho creo que hay un libro sobre una enfermera de cuidados paliativos de personas con enfermedades terminales que lo que recogía era todo lo que esas personas le decían o pensaban o hablaban con ella. Y siempre lo que más se repetía era arrepentimiento por no haber hecho lo que podían haber hecho, pero sobre todo cuando no lo hicieron por miedo. Ahí es donde más arrepentimiento había, porque tenían las posibilidades de hacerlo. Y lo hicieron por algo irracional, ilógico, que luego cuando lo piensas con pasionalidad, te das cuenta que no tenía sentido. De hecho, hay una frase de Marco Aurelio, y ya sé que soy un pesado con el estoicismo, pero es que bueno, es que creo que mucha gente lo necesita. Dice, no es a la muerte quien debemos tener, sino a jamás haber vivido. Y de hecho, recuerdo mucho esta frase, porque esta frase fue un golpe bastante duro en mi vida, porque justo el momento en que yo conocí esta frase era cuando estaba atravesando el cáncer, que no tenía la certeza de si lo iba a superar o no. Y aunque yo siempre he sido una persona que realmente el miedo no considero que haya sido algo que me haya limitado en mi vida, por suerte siempre, desde que tengo uso de razón, he actuado a pesar del miedo. De hecho, a veces peco quizás de temerario, de hacer cosas que debería tener más miedo de hacer. Pero aún así, cuando llegó ese momento en el que pasó por mi mente la posibilidad de no seguir viviendo, aún así tenía arrepentimientos de no haber hecho otras cosas distintas. Y eso que no sentía que mis miedos me hubiesen limitado. Ahora imagínate una persona que sí, que los miedos le han limitado en su vida. Yo lo que más sentía era
tristeza, infelicidad de tener muchos objetivos en la vida y de no haber cumplido ninguno, y de pensar que me iba a ir de este mundo sin haber cumplido nada de lo que quería. Pero sobre todo que si eso pasaba con 26 años, realmente me iba sintiendo que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y a día de hoy considero que esto es una de las mejores experiencias, si no la mejor, de la vida, a lo mejor que he vivido, porque esto es lo que ha hecho que a partir de ese momento, pues si ya no tenía miedos, pues ahora los tengo menos. Ahora lo que quiero es aprovechar cada maldito segundo de mi existencia para conseguir lo que quiero, tanto para mí como para mis seres queridos. Y sobre todo, poder transmitir este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, de que no se paralicen, de que actúen, de que no se van a morir, de que están a un paso, a una decisión de empezar a cambiar sus vidas. Y que si no sale bien esa decisión, tampoco pasa nada, porque pueden tomar otra y habrán aprendido de la primera. Ahora, si no toman ninguna, no van a aprender de nada y nada va a cambiar. Eso está garantizado. Así que hasta aquí la chapa de hoy. Lo siento si he sido duro, pero creo que mucha gente lo necesita, sobre todo ahora en estas fechas que, bueno, vienen los propósitos de Año Nuevo, el Vision Board y todas estas cosas que nos inventamos, que yo no soy muy partidario de eso. Soy una persona que toma las decisiones cuando tiene que tomarlas, pero sé que a muchas personas esto sí que les ayuda. Así que apóyense en eso, propósito de Año Nuevo 2026, y empiecen a tomar las decisiones que además saben que necesitan tomar. Lo vamos a dejar hasta aquí, como siempre. Si les ha gustado, like. Si no les ha gustado, pues que no, así no les aparezco más en el algoritmo. Pero si les ha gustado, pues además suscríbanse para más y compártanlo con las personas que consideren que lo necesitan, que seguro que en el entorno cercano pues conocen muchas, si no son ustedes mismos. Gracias por quedarte hasta el final y te veo en el próximo.